32, 33, 34 y 35 se dan por aprobadas. El acta 36 se pone a disposición de los miembros de la comisión y Marisol nos dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 551 de la Presidenta de la Comisión a la Ministra de Educación, en la cual solicita informar sobre el estado de avance de la Estrategia Nacional de Educación Pública prevista en el artículo 6 de la Ley 21.091 sobre nueva educación pública y cuyos plazos de implementación se encuentran en el mismo, sobre todo porque se contempla la obligación de informar cada 2 años el estado de avance de la misma a esta comisión. Esta es una propuesta de oficio. Sí. También propuesta de oficio de la Presidenta de la Comisión a la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la cual informa que han tomado conocimiento de la conformación de una mesa, integrada por el Instituto Nacional, el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros y representantes de los colegios llamados emblemáticos. Por lo tanto, solicita confirmar la efectividad de esa información y ser invitados a participar. Oficio 585 del CENET, en el cual da respuesta a oficios 257 y 296 de esta comisión, solicitan en los cuales se solicitaba se informara si se han iniciado investigaciones o procesos por denuncia de grados académicos que involucren a la universidad de nombre impronunciable de Bruselas. Ordinario 780 de la Subsecretaría de Educación, en la cual da respuesta a oficio 232 de esta comisión sobre carreras de pregrado en modalidad a distancia o semipresencial. Ordinario 783 de la Subsecretaría de Educación, en la cual da respuesta a oficio 194 de esta comisión sobre modalidad de contratación de director de escuela Nueva España en la comuna de Los Lagos. Ordinario 788 de la Subsecretaría de Educación, en la cual da respuesta a oficio 209 de esta comisión sobre pago del bono de incentivo al retiro de docentes y asistentes de la educación. Ordinario 787 de la Subsecretaría de Educación, en la cual da respuesta a oficio 237 de esta comisión sobre pago de la asignación de excelencia pedagógica a la docente señora Paola Mardones y otros. Ordinario 772 de la Subsecretaría de Educación, en la cual da respuesta a oficio 258 de esta comisión sobre grados académicos que involucran a la misma universidad citada. Ordinario 792 de la Subsecretaría de Educación, en la cual da respuesta a oficio 1364 de esta comisión sobre monto total de deuda por concepto de personal traspasado a la educación pública. Nota de la señora Paz García, profesora diferencial, en la cual consulta sobre la inclusión en la carrera docente de la evaluación en la ley la inclusión en la evaluación de la carrera docente, la ley 20.903, pero de las profesoras diferencial. Sí. Nota del señor Daniel Muñoz, en la cual adjunta carta de profesora UTP y comenta inquietudes sobre la educación pública. Nota del estudiante de Derecho de la Universidad Miguel de Cervantes, señorita Moira Sandoval, en la cual informa sobre denuncia de vulnerabilidad de sus derechos por parte de un profesor de la citada universidad. Esto a la cuenta, señora Presidenta. Gracias. ¿Sobre la cuenta, señora parlamentaria? Hola, Raúl. ¿No? ¿No hay palabras sobre la cuenta? Bueno, ¿varios? No tenemos varios. Ya, vamos a... sobre la cuenta solamente tomar el acuerdo para remitir los 2 oficios propuestos por esta presidenta, que es sobre la Estrategia Nacional de Educación Pública, que nos pudieran informar el estado de avance, y también el oficio para la presidenta de la Comisión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de esta mesa de trabajo que se conformó. ¿Hay acuerdos de enviar los 2 oficios? ¿Hay acuerdo? Ok. Hay acuerdo. Bueno, esta sesión, entramos a la orden del día y esta sesión ha sido citada para votar, en particular, el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación, que tiene el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia con urgencia calificada de simple. Para tal efecto, se ha invitado a la subsecretaria de Educación Parvularia, señora María José Castro, y también tenemos al subsecretario de Educación, don Raúl Figueroa, y a los asesores del Ministerio de Educación que los acompañan. Así que damos inicio al proceso de votación. ¿Hay
Indicaciones, parece que soy la única que presentó indicaciones. La única que presentó indicaciones, presidente. Así que damos inicio a la discusión y vamos votando. La primera indicación es de la diputada Girardi y es para agregar un inciso final en el artículo 4 del DFL 2, modificado por el numeral 1 del artículo único del proyecto, del siguiente tenor. Página 3. En el caso del segundo nivel de transición, la obligación de proveer una educación de calidad prevista en el inciso sexto será aplicable a todos los establecimientos que reciban subvenciones o aportes regulares del Estado. Para estos efectos, se entenderá que el concepto de educación de calidad en ningún caso podrá implicar la escolarización de la educación inicial. Por el contrario, privilegiará el aprendizaje mediante experiencias significativas a través del juego, descubrimiento, resolución de problemas, educación de las emociones y creatividad, respetando su proceso de construcción mental y su formación de estructuras. Esa es la indicación y tiene que ver un poco con lo que conversamos en la discusión en general, respecto de evitar que los niños sean escolarizados en esta etapa, ¿no? Se hace referencia además de que el Estado está obligado a proveer educación de calidad en este nivel, ¿no? Aceptando básicamente lo que también discutimos y por eso especificamos qué es lo que entendíamos por calidad, María José, que fundamentalmente la lógica de la no escolarización, ¿no? Y ese es el sentido de la indicación, de acotar o de alguna manera, si bien existe un currículum donde eso se establece para la educación preescolar, lo que hemos visto claramente y la preocupación de los invitados que tuvimos era que hoy día sí se escolarizan los niños en este nivel y la idea, si lo vamos a hacer obligatorio, es también poder fiscalizar de que el proceso no tenga que ver con la escolarización, sino que de verdad lo que los niños requieren en esta etapa de desarrollo. Ese es el sentido de la indicación, ¿no? No sé si se quieren pronunciar. Presidenta, ¿Sí? Sí, en opinión del Ejecutivo esta indicación es inadmisible. En primer lugar, porque está fuera de las ideas matrices del proyecto. El proyecto tiene un contenido bastante acotado y en el contenido del mensaje se da cuenta de cuáles son los objetivos y en la implementación de la obligatoriedad del segundo nivel de transición y cumplir el mandato constitucional. Por lo tanto, desde esa perspectiva nosotros entendemos que es inadmisible. Asimismo, también entendemos que es inadmisible conforme al artículo 65, número 3 de la Constitución Política, puesto que afecta a la administración financiera del Estado, porque en cierta medida, al establecer en el inciso segundo, que se entiende por concepto de educación de calidad, está condicionando al gasto público a unas consideraciones determinadas y con una orientación que es de facultad privativa del Ejecutivo. Bueno, primero la mesa no lo ha declarado inadmisible, ¿no? Pero además esto está en el artículo único del proyecto, modifica el artículo 4, ¿no? Y el artículo 4 precisamente habla es deber del Estado propender a asegurar a todas las personas una educación inclusiva de calidad, ¿no? Asimismo, es deber del Estado promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿ya? Y es deber del Estado promover la educación parvularia en todos sus niveles y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel, sin que estos constituyan requisitos para el ingreso, ¿no? Y la educación básica y además la educación media y la educación parvularia, como modifica la indicación del Ejecutivo, ¿ya? Debiendo el Estado financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso equitativo, inclusivo y sin discriminaciones arbitrarias, ¿ya? Eso está dentro del artículo precisamente que está modificando, ¿ya? El mensaje del Ejecutivo. O sea, el proyecto de ley precisamente apunta a modificar esto. Y esto tiene que ver con las garantías que hablamos de que si el Estado va a hacer un nivel de educación obligatorio, tiene que al menos garantizar que existan algunos requisitos básicos y que tiene que ver con lo que se discutió en esta misma comisión. Esto fue tratado en esta comisión durante la discusión del proyecto, ¿no? Presidenta. Por lo tanto, la mesa no lo ha declarado inadmisible. Simplemente reiterar, sin entrar al fondo sí, de la discusión, si bien el proyecto modifica el artículo 4, es solo para un sí, objetivo, que tal como establece la letra A y la letra B, es para dejar claramente establecido que el proyecto
hace obligatorio el segundo nivel de transición. Sí, no tenía pero no fue modifica parte, ninguna otra norma. de acuerdo, pero fue parte de la discusión de este proyecto, que tú no puedes hacer algo obligatorio por parte del Estado si no se cumplen con ciertos requisitos que el Estado tiene que asegurar, ¿no? Y eso es el sentido de la indicación. Sí. María José. Presidenta, a ver, a mí lo que ocurre también con este artículo es que no se ve necesario, porque hoy día la ley 20.529 ya tiene a su cargo velar por la calidad de la educación parvularia, y esto lo que viene a hacer es a especificar cómo se debe hacer a través de esa ley. Hay que recordar que hoy día el sistema de aseguramiento de la calidad, precisamente, lo que tiene que hacer es hacerse cargo de propender hacia asegurar la calidad en todos los niveles. Hoy se está trabajando por ley en los estándares de aseguramiento de la calidad, en tanto los estándares indicativos de desempeño, en la medición de evaluación de la calidad de educación, en todas las especificaciones. Por lo tanto, esto viene como a ser una especificación de algo que ya está en la ley y está precisamente en la Ley de Aseguramiento de la Calidad, la 20.559. Por lo tanto, la 20.529. Por lo tanto, no pareciera, o más bien es redundante. Y lo otro que tiene de complejo, que al definirlo, quien debe definir lo que es calidad en educación parvularia es el sistema de aseguramiento de la calidad. No es, entonces, esto puede ser, si bien podemos estar de acuerdo con esto que aquí aparece, pero no es responsabilidad de aquí definir lo que debe definir el sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Se entiende? Sí. Bueno, la indicación no está definiendo la calidad, está planteando, ¿ya?, que en ningún caso puede implicar, o sea, está en sentido de plantear lo que no debiera, ¿ya?, hacerse o estar relacionado con la calidad, que tiene que ver con la escolarización de los niños. Pero eso, yo quiero solo insistir a que esto lo discutimos y fue como de consenso en esta mesa, ¿ya?, de que esto era algo que nos preocupaba a todos y que todos estábamos en pro de que así fuera, ¿ya?, y por eso la indicación va en relación a eso. Diego, diputado. Gracias, Presidenta. Yo coincido con usted. O sea, efectivamente hay una preocupación transversal de no hacer de la educación, digamos, inicial un espacio que inhiba la capacidad de juego y todo. Pero yo tengo dos problemas con su indicación, para ser franco. Primero, que la palabra escolarizar no existe. De hecho, si uno revisa el diccionario de la Real Academia Española, escolarizar tiene que ver con brindar educación escolar. Entonces, lamentablemente, como esta cuestión es un texto de ley y no un documento de análisis, esa palabra es una palabra sumamente compleja, porque cuando alguien la interpreta no hay claridad de qué puede significar, sin perjuicio que usted la puede definir una y mil veces, pero esa es una palabra que en el lenguaje nuestro no existe, o al menos no existe en el sentido que aquí se pretende. Y en segundo lugar, a mí me parece que si bien evidentemente uno puede dar ciertas directrices, que un proyecto de ley excluya una determinada situación, la verdad es que yo creo que es hasta un poquito atentatorio con la libertad de enseñanza, porque, a ver, entendiendo que nosotros podemos tener alguna inclinación acerca de lo que nos parece correcto o no, en fin, digamos, habrán proyectos educativos diversos, los padres escogerán el que se sienten más cómodos. Entonces, francamente, yo estaría por rechazar su indicación, porque me parece que no, y además abre un espacio a la interpretación que podría ser complejo. ¿Qué se entiende por la no escolarización? Eso es algo que francamente para un intérprete podría ser muy complejo. Espérate, Hugo, ¿tú querías decir algo? Sí, estaba tratando de buscar la información, pero de lo que recuerdo, Presidenta, sobre lo que es escolarización, esta se refiere un poco los términos conceptuales educativos a la educación que se le da en forma obligatoria a los niños y niñas, en forma obligatoria. Por lo tanto, cuando hablamos de kinder obligatorio, estamos hablando de la etapa de escolarización. Porque cuando te habla entonces de no escolarización, es justamente lo que se está haciendo. Eso, entonces, es una contradicción. Eso, Presidente. De acuerdo. ¿Alguien más quiere? ¿Sí? Raúl. Gracias, Presidenta. Solo para profundizar en un aspecto que señaló por su intermedio José Pablo Núñez recién en lo que se refiere a la inadmisibilidad. El artículo, son dos aspectos. Uno, desde el punto de vista financiero, el artículo 4 establece un deber del Estado de propender una educación de calidad, y en este caso se está asignando al Estado una obligación de asegurar esa calidad, lo que
inevitablemente implica un mayor costo desde el punto de vista del diseño de esa política. Si el Estado quiere asegurar efectivamente un determinado nivel de calidad en todos los establecimientos que se financian con recursos públicos, requiere no solo focalizar, sino que además asegurar que existan todos los recursos financieros para lograr ese resultado. Y es por eso que el artículo 4 habla, en términos generales, de propender a asegurar la calidad y específicamente solo respecto de los establecimientos que son de propiedad del Estado, de asegurar esa calidad, porque hay una diferencia que se nota, entre otras cosas, en el destino y en la disponibilidad de los recursos. Y también un punto sobre la admisibilidad que se trató, pero para profundizar un poco más, efectivamente acá se está alterando el sentido general del artículo 4 al señalar una manera específica de llevar adelante determinados proyectos educativos, y eso es materia de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, que no es esta, y no es materia específica del artículo 4 que se está modificando, y menos del proyecto de ley que se está presentando. Gracias, presidente. De acuerdo. Sí, Luis. Muy breve, Presidenta. Yo comparto el espíritu de su indicación, Presidenta, pero me parece que es riesgoso entrar en una definición tan específica como esta, independientemente del tema formal de si es admisible o no y si está bien en el contexto de este proyecto. Yo creo que este es un tema mucho más grueso. Comparto también la aprehensión del diputado Chalper respecto del término escolarización, porque estamos efectivamente escolarizando, independiente de la connotación que se le quiera dar al término en función de las técnicas de aprendizaje que se utilicen en el contexto de la educación inicial. Entonces, yo estoy por rechazar la indicación, Presidenta, pero creo que es un tema que debiéramos abordar en otro contexto y con mayor profundidad. De acuerdo. Yo solo quiero, asumiendo que podría, si bien cada área desde el punto de vista académico tiene sus propios términos, ¿no? Y escolarización uno entiende claramente en esta mesa a qué nos referimos, ¿no? Yo plantearía en el segundo inciso, para estos efectos, en este nivel, se privilegiará el aprendizaje mediante experiencias significativas, etcétera, 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 ¿no? Y dejarlo sin el concepto de escolarización que decía Diego, ¿no? En este nivel se privilegiará el aprendizaje mediante experiencia significativa a través del juego. Privilegiar, no exclusivamente. ¿Les parece? ¿Ya? Es en el segundo inciso, ya para estos efectos, en este nivel se privilegiará el aprendizaje mediante experiencia significativa a través de la... Y les propongo esa modificación para poder votar la indicación. ¿Te parece? ¿Estarían de acuerdo el Ejecutivo? Yo, Presidenta, insisto que creo que el cómo se hace no es materia de esta ley, creo que es materia de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, sí, que es quien debe definir. Creo que cuando se ha creado un organismo y un sistema de aseguramiento de la calidad como el que se ha creado en el país, hay que dejar que sean ellos quienes definan el cómo se hará. Y por lo tanto, insisto en que eso es parte de esa ley y no de acá, digamos. Solamente decir que nosotros aprobamos hace poco en esta misma comisión un proyecto de ley que es de mi autoría, junto con varios de esta comisión, que tiene que ver con los medicamentos a nivel escolar. No modificamos la ley de aseguramiento y ahí sí establecimos que en las escuelas lo que se debe privilegiar es, por ejemplo, el apoyo psicopedagógico de los niños, el yoga, la meditación, lo pusimos como dentro de un área, ¿no? Por lo tanto, no fue necesario modificar la ley de aseguramiento de la calidad para decir cómo se hace, ¿no? Por lo tanto, lo pusimos tanto en la Ley General de Educación, ¿no? Como en el DFL2, modificamos ambos cuerpos de ley, ¿no? Tanto el que entrega subvenciones como en la Ley General de Educación, y por lo tanto lo establecimos como un principio,
¿no? Así que no es necesario, para decir cómo, solo modificar la Ley de Aseguramiento de la Calidad. Lo someto a votación del... Sí, diputado Belón. Sí, no, antes de que votemos, yo creo que usted tiene razón, no es necesario modificar siempre la Ley de Aseguramiento de la Calidad, pero en esta ocurre una innovación en lo que significa la calidad. La calidad no está definida como tal, como sí lo hace la indicación. Estoy planteando que se privilegiará, sí. Jaime, Está bien. no que es eso. Sí, pero en este caso, Cristina, dice, se entenderá que el concepto de educación de calidad es, en el fondo, lo define primero en negativo y después en positivo. Eso quiere decir que no habría ningún otro mecanismo por el cual se pudiese asegurar calidad, sino Lo borré recién. ¿Sí? Planteé, solo para aclarar, Jaime, porque si vas a intervenir sobre lo que debiera decir. En el segundo inciso, planteé que para estos efectos, en este nivel, se privilegiará el aprendizaje mediante experiencia. Entonces, borré lo que decía, se enterará que el concepto de calidad en ningún caso podrá implicar. Eso lo borramos. Eso es lo que le propuse a la comisión para votar. Solo quedará, en este nivel, se privilegiará el aprendizaje mediante experiencia significativa, etcétera, etcétera. a través del juego, descubrimiento. Sí, quedó así, sin definir lo que es calidad precisamente. Pero, y la primera, lo que pasa es que es importante la primera parte, porque acordémonos aquí. Dejamos en el segundo inciso solamente. Solo el segundo inciso. Sí. Solo el segundo inciso. En este nivel se privilegiará. Sí, sí. ¿El primero? Pero tengo una duda. Ya, bueno, dejamos el primero y el segundo. Lo que pasa es que era para evitar el tema de la admisibilidad. Ya, sí. Para estos efectos, en este nivel ya se privilegiará el aprendizaje mediante experiencia significativa a través del juego. ¿Pero va a dejar el primero? Sí, vamos a dejar el primero. Para estos efectos, en el segundo nivel de transición, se entenderá. Sí. Se privilegiará a partir de ahí. No hay definición de calidad. ¿El primer párrafo se mantiene? Sí, ahí lo vamos a mantener. ¿Ya? Lo vamos a mantener. ¿Se mantiene el primer inciso? Ya, ¿toma la votación? Sí. Ya, estamos de acuerdo, Jaime, con respecto a eso. Entonces me gustaría que votáramos separado el primer párrafo y el segundo párrafo, porque el segundo párrafo me parece que está bien y dentro de la lógica que está más en el artículo 4, pero el otro no, porque el otro sí tiene que ver estrictamente con otra legislación que hicimos al lado, que es donde se establece lo que significa la obligación de proveer una educación de calidad y hay todo un entramado institucional para esa exigencia. De acuerdo. Lo votamos por separado. Para que se asegure el segundo inciso, por lo menos, no podemos ponerle promoverá, se promoverá el aprendizaje en vez de se privilegiará, porque el término privilegiar supone también una imposición restrictiva. ¿No hay una posibilidad de que el Ejecutivo recoja todo esto y lo presente a través de una nueva redacción? Pero lo vamos a votar. Yo prefiero que lo votemos hoy día y si el Ejecutivo después quiere representarlo de otra manera, lo puede hacer. Se promoverá. ¿Ya? Promoverá una... ¿ah? Eso. Toma la votación. Del primer inciso, votamos primero. ¿De acuerdo? Señor Belolio, el primer inciso. Sí, está todo admisible. No, a mí me parece que es inadmisible, así que por eso voy a votar en contra. Señora Hoffman. Señor Pardo. En contra. Señor Rey. Me abstengo. Señor Santana. Señor Chalper. Señora Vallejo. Señora Presidenta. Falta la Camila. ¿Me la salté? Ay, perdón. ¿A favor? Señora Presidenta. A favor. Por la afirmativa 4 votos, 4 en contra, 1 abstención. Entonces se da por rechazado el primer inciso. El segundo. Señor Belolio. Sí. Si después se puede... Si se perdió es en este nivel de transición. Claro, Sí, en alguna lo parte arreglamos, hay que agregar lo que se arreglamos, refiere sí, al por segundo supuesto. nivel de transición. Sí. Sí, eso. Entonces, en ese sentido, a favor. Sí. Señor Hoffman. Perdón, señora Hoffman. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor.
Señora Rojas. Señor Santana. Señor Chalper. Señora Vallejo. Señora Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 7 votos, 2 en contra. O sea, perdón, 2 abstenciones. Aprobado. Y la Secretaría va a redactarlo para Sí, de para manera que que quede- se entienda la... Se promoverá. En el segundo nivel de transición se promoverá. Exacto. Ya, vamos a la página 9, ¿no? Sí. Votemos el... El artículo. el número. ¿El numeral con el artículo? En realidad la indicación se vota con el artículo. Ya, pero de acuerdo. Entonces está votado. Si quieren lo votamos aparte. ¿No? ¿Votemos? Por si quieren votarlo Ya. de una manera distinta. Ya. Sí, pues. Exacto. Entonces, el numeral 1. Señor Belolio. Señora Hoffman. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. Señora Rojas. Señor Santana. Señor Chalper. Señora Vallejo. Señora Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 9 votos. ¿Podríamos votar los numerales que no tienen indicaciones? Sí, claro. Votamos todo. Sí, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, El 7. el 7, el 7, hasta el 7. Entonces, los numerales 2 a 7. Señor Belolio, señora Hoffman, señor Pardo, A favor. señor Rey, señora Rojas, señor Santana, señor Chalper, señora Vallejo, señora Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 9 votos. Aprobado por unanimidad. Vamos al numeral 8. Hay una indicación de la diputada Girardi para intercalar en el artículo 40 del DFL2, modificado por el numeral 8 del artículo único del proyecto, después del punto seguido que va luego de la palabra media, en el inciso primero la siguiente frase. En el caso de la educación parvularia, la certificación antes referida se limitará a dejar constancia del hecho de haberse cursado tales niveles. ¿Preguntas? Esto tiene que ver precisamente con la preocupación que planteó varias veces la Camila Vallejos durante la discusión de qué pasa con aquellos niños que no cursaron el kinder, ¿ya? Y cómo se va a certificar los conocimientos, que no tienen que ser conocimientos, ¿ya? Respecto de cómo se accede a el primer nivel de educación básica, ¿ya? Tengo la impresión que la indicación que estamos votando, que la indicación siguiente es la que tiene que ver con eso, pero la indicación que estamos votando tiene que ver más bien con la obligación de... Ah, sí, tienes razón, de perdón, me calificar. equivoqué. Sí, tienes razón, perdón, Raúl. Sí. Sí, esta es. Sí, con las notas. Eso. No hay nota. Es que por eso estoy presentando la indicación. Porque se habla, los establecimientos reconocidos certificarán las calificaciones anuales de cada alumno y aquí no hay calificaciones. Entonces, como tienen que solamente dejar constancia. Sí, entendemos que este fue un punto que surgió en la discusión Sí. y que, de acuerdo a la redacción original del proyecto, no se entendía y dejaba abierta esa posibilidad. Nosotros estamos de acuerdo con el sentido de la indicación, sin embargo, si es posible hacer algunas precisiones para efectos ¿De acuerdo? de la comprensión del artículo, del inciso, que quedaría un poco enredado. En el caso de la educación parvularia, la certificación antes referida se limitará a dejar constancia del hecho de haberse cursado tales niveles. Sí, nosotros sugeriríamos agregar que se refiera solo al segundo nivel de transición, como es el objetivo del proyecto. Perfecto. Y posteriormente el proyecto continúa, el artículo, no obstante la licencia, ahí habría que hacer alguna adecuación con perfecto, todo, o ya. dejarlo en el párrafo siguiente, por una cuestión de comprensión. Simplemente. Sí. Sí, yo creo que sí, tienes razón. Hay un problema, sí, al final de educación. Sí.
y solo refiriéndose al segundo nivel de transición. Sí, en esos términos estamos de acuerdo. De acuerdo. Así es. Perfecto. ¿Ya? Y se elimina eso entonces de los demás niveles, de haberse cursado tales niveles. ¿Ya? Tal nivel, debería decir, no tales niveles. Estamos en el caso, ¿qué haría? En el caso del segundo nivel de transición, la certificación antes referida se limitará a dejar constancia del hecho de haberse cursado tal nivel, nada más. ¿Les parece? Ya. ¿Unanimidad? ¿Hay unanimidad? ¿Están todos de acuerdo? Ya, unanimidad. con el numeral 8. Sí. Pasamos a la página 10. La siguiente indicación también es de la diputada Girardi, para agregar un nuevo inciso segundo al artículo 41, modificado en el numeral 9 del proyecto del siguiente tenor. Pese a lo señalado en el inciso anterior, los padres y o apoderados de los niños y niñas que por alguna razón o motivo fundado no hubieran podido cursar el segundo nivel de educación parvularia, podrán así manifestarle una declaración jurada, para efecto de que sean matriculados en primer año básico. Bueno, ahí sí era con respecto al tema de los niños que no habían cursado el nivel, como se supone que yo había entendido que, María José, tú habías planteado de la posibilidad de que ustedes presentaran una indicación, pero no presentaron. Entonces, yo no sé si a ustedes les parece la reacción de lo que está, porque en eso teníamos acuerdo. Yo no sé si Sí, teníamos acuerdo, lo que pasa es que nos parece que igual quedaba claro en cómo estaba, porque deja abierta la posibilidad que existe siempre la facultad para. Luego, lo que nosotros decimos acá es que para que esto no sea contradictorio, lo que podría hacer es que, de acuerdo a un reglamento dictado por el Ministerio de Educación, porque si no, esa razón fundada, jurada, esa declaración jurada, ¿de acuerdo a qué? Porque si va a ser obligatorio el nivel, tiene que haber un reglamento, entonces, que determine solamente algunas circunstancias en las cuales efectivamente se podría no hacer el kinder, ¿se entiende? Ya. Entonces, creo que aquí lo que debería hacer es... Ahora, Presidenta. ¿Qué les parece? Pero con todo, la verdad es que porque acá son dos cuestiones distintas. Uno es el hecho de que porque no fue a kinder pueda seguir cursando primero básico, es lo que entiendo. Sí, eso lo discutimos. Hay total... Pero es importante que no se pierda el sentido de la iniciativa. Y es que, no es, en el fondo es que los niños a esa edad adquieran una serie de habilidades que les permitan seguir desenvolviéndose. Y en ese sentido, si uno valida la sola inasistencia, porque que es lo que pasa con la indicación, que bastaría una declaración jurada de que no fue. Ya, estamos de acuerdo con la indicación indicación de la declaración jurada, no, pero el reglamento sí. Claro, pero en rigor con el artículo 41 ya está, porque el artículo 41 se refiere a un decreto que establece... Claro, lo que pasa es que esto dice... el aprendizaje desarrollado al margen del sistema formal por experiencia personal o el mundo laboral conduciendo en el estudio y la forma como se convalidarán los estudios equivalentes. Sí. ¿Te fijas como ya está incorporado? Sí, pero lo que pasa es que la reacción del artículo 41 está súper como dentro de la lógica, claro, de los que están escolarizados precisamente, que tú puedes, de equivalencia de estudios se habla. Sí. ¿Cómo hacer equivalencia de estudios en niños de parvularia? Entonces también hay un problema en la reacción del 41. Lo que podría hacer, dada la redacción del artículo, es que, como dice, por decreto supremo se reglamentará la forma, cómo se hará. La indicación podría ser, decir, así como las razones o motivos fundados que los padres expongan que le hubiesen impedido cursar el segundo nivel de transición. ¿Se entiende? O sea, se incorpora dentro del artículo 41 el que el reglamento dice la forma como se valida, así como también permite que se funden las razones por las cuales alguien no fue. Claro, lo que pasa, Presidenta, es que en la práctica hoy día no hay ninguna restricción a no asistir a ningún nivel obligatorio, incluso si uno lo lleva a los años superiores, digamos.
Nunca se le pide a un apoderado que justifique, llevémoslo más arriba, el niño no fue a cuarto básico por alguna razón, no se le pide que justifique por qué no fue. Lo que busca el sistema es, de alguna manera, validar que lo que se esperaba que ese niño hubiese aprendido en cuarto básico lo tenga efectivamente. Entonces, creo yo que llevar la ley a que tenga o no que justificar, la verdad es que eso está dentro de la libertad, la autonomía de cada familia. Lo que le interesa al sistema educacional es que si estamos haciendo obligatorio un nivel, bueno, se garantice que efectivamente ese niño, por vías alternativas, adquirió las mismas habilidades que ese nivel se espera le entregue. Y desde ese punto de vista, la verdad es que, en nuestra opinión, el artículo 41 como que lo satisface, porque ahora, evidentemente, hay que revisar bien ese reglamento para este nivel en particular. ¿Sí? Camila, esta era tu preocupación. Sí. Sí, es que lo que pasa es que aquí yo creo que se juega esta concepción de que si es la obligación del padre, en perjuicio, ¿cierto?, si no se cumple del niño, o es obligación del Estado. Porque cuando ponemos como la responsabilidad de la experiencia previa, ¿cierto?, de dar cuenta, ¿cierto?, de que el niño tuvo fuera del sistema una experiencia que lo valida para ingresar al primero básico, entonces la responsabilidad es del particular y no del Estado. Distinto sería si es que el Estado, en el caso de que una familia, una mamá, no pudo hacer que su hijo cursara el kinder por distintas razones, dijera, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que ahora sí curse el kinder en este establecimiento educacional, a pesar de estar fuera de la edad, o le damos las herramientas necesarias para ingresar al primero básico. Porque si no, lo que va a pasar es que hacemos un sistema de selección para ingresar al primero básico los que quedaron fuera del kinder. Y eso va a implicar una prueba de evaluación, o una forma de medir si está apto o no para ingresar al sistema. Y eso puede terminar, en vez de fomentando el tema de la inclusión, haciendo que algunos queden fuera porque no cursaron kinder, porque no tienen la experiencia o no tienen las competencias para ingresar al primero básico. Entonces, por eso yo esperaba una indicación del Ejecutivo para que, de alguna manera, como que revirtiera esta lógica y permitiera generar todas las condiciones de apoyo para que o lo acepten en el kinder de ese colegio, o aunque sea más grandecito, o le den un proceso de nivelación o de apoyo para que ingrese al primero básico. Porque si no, cargar la responsabilidad solo a la familia. ¿Qué pasa si no tuvo o no tiene las herramientas que según el colegio o el reglamento del ministerio establece para ingresar al primero básico va a quedar fuera? Esa es la duda que a mí me queda respecto a cómo está planteada el artículo, incluso con la indicación. Sí, de acuerdo. Jaime. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que si esa tesis ocurriese, ya pasaría hoy día, de manera muy repetida. Entonces, no escucho. Pero es que hoy día los que no ingresan no están en el kinder, igual pueden ingresar al primero básico sin ningún requisito. Claro, pero la lógica de que esto significaría entonces imponer, así tal como está, una prueba de selección que segrega, significaría que sería la práctica común de hoy día, en donde el 98% de los estudiantes va, y eso no ocurre. Sí, entonces, los exámenes libres, por ejemplo, ¿no? Claro, pero por eso no corre esa tesis. Para mí el punto es otro, es que obviamente hay una responsabilidad del Estado, porque cuando dice que es obligatorio tiene que hacer todas las acciones de manera que nadie quede sin una matrícula posible. Y entonces sí podría responsabilizarse al Estado en el caso de que alguien, por ejemplo, no tuviera un jardín cerca o tuviera un colegio que tuviese el prekinder cerca para poder el kinder, perdón, para poder hacerlo. Ahora, entiendo la discusión sobre el fundar o no, porque algo yo les proponía la vez pasada. Claro, hoy día hay menores que no están en el sistema regular, sino que están en un sistema que es formal, pero que no se atiene al currículum nacional tal como lo sigue, entonces hacen exámenes libres. Y digo formal porque hay colegios que son así, y en otros casos hay papás que quieren hacerlo el homeschooling, y son una minoría, pero efectivamente no es que sean anarcos, digamos, entonces uno ya hay que mirarlo así como... pero sí uno tiene como la obligación de privilegiar los mecanismos formales. Entonces, ¿qué es lo que se hace de manera que alguien que decidió, por ejemplo, hacer un prekinder y un kinder en homeschooling, para que ese no sé si llamarlo estudio, pero esos niveles de aprendizaje sean convalidados, digamos? ¿Eso es lo que estaría incorporado dentro del Decreto Supremo? Exacto. Ya, entonces quedo conforme con cómo está el artículo original, Leo. Bueno,
Camila, ¿quieres decir algo? Porque no hay una indicación propuesta, salvo la mía. Yo lo único que podría plantear es que a lo mejor dejar el artículo tal cual, ¿ya? Y en vez de la indicación que yo estoy proponiendo, plantear que en ningún caso para acceder desde el segundo nivel de transición, ¿ya?, al primero básico se podrá exigir a los niños prueba escrita. ¿No? Sí, también, pero... Presidenta, a ver, no, solamente hay un tema súper complejo y difícil de resolver, porque en definitiva, claro, queremos hacer que sea obligatorio, correcto. Pero si entregamos una facilidad tan, Diana, es decir, presentar un documento casi firmado que diga que no lo hizo por X cosa y que se acceda, claro, hace que lo obligatorio no sea tan obligatorio. Pero también, por otro lado, poner exigencias mayores hace que a lo mejor un niño no ingrese a kinder y lo puedan rechazar. ¿Y dónde está la obligatoriedad? Por lo tanto, hay todo un tema, cuando entra primero, que complica la situación. Por eso yo creo que a este tema en particular y al texto que usted está presentando, yo creo que podríamos dejarlo para más adelante y a lo mejor no abordarlo ahora. Camila, y después... Tengo una duda, porque hoy día, como no es obligatorio, no tengo necesariamente requisitos para ingresar al primero básico, sí, ¿cierto? Como eso ahora obligatorio, sí habrían requisitos para ingresar al primero básico. Entonces, lo que tenemos que tratar o tener los niveles de aprendizaje exigidos. Claro. Entonces, mi pregunta es si se podría, por ejemplo, que los que no hicieron el kinder serán reubicados en el kinder de un colegio, por ejemplo, para que cursen el kinder definitivamente. O sea, si la mamá o el papá va a matricular en el primero básico, no cursó el kinder, lo rechazan, ¿qué hace el colegio por mandato del Ministerio de Educación? Claro, es que esa es mi pregunta. Sí, le dice, mira, tenemos un kinder, le recomendamos, ¿podría hacer el kinder en ese colegio o podría hacerlo en otro establecimiento o podría el colegio ofrecerle una nivelación? Esa es mi pregunta. ¿Ah? Pero no es que repita el kinder porque no lo hizo. Entonces, ¿podría que más grandecito hacer el kinder? A ver, yo quiero... Perdón. Raúl, yo quiero que Raúl explique una parte, pero yo voy a explicar otra que María tiene José, que ver, dale. que tiene que ver con lo que se pide. A ver, en primer lugar, hoy día el sistema, sobre todo kinder, el segundo nivel de transición, bueno, todo el sistema de educación parvularia tiene una institucionalidad robusta. En ningún caso le podríamos pedir a un niño terminando el kinder objetivos específico, digo, en una evaluación, que no necesariamente una evaluación es escrita. Yo creo que ahí nosotros tenemos el sesgo de creer que una evaluación es escrita, que va a poner al niño solo en una sala, dramático, ya. Sin nada de ese dramatismo, hay bases curriculares que dicen lo que debe aprender un niño o los objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, no hay que tener ese temor, porque lo que se haga, si es que hubiese un reglamento, no puede... Las bases curriculares son lo que mandan. Entonces, aquí a nadie se le va a poder exigir una evaluación de un aprendizaje que el niño no hubiese tenido que tener en un kinder. Entonces, yo creo que eso es vital. Porque aquí, aunque... No, quiero decir que cuando en este reglamento, suponiendo que los que lo hacen fuera, en un sistema informal, si se toma una manera de que el colegio de alguna manera convalide eso, lo que debió aprender en kinder, se va a tener que adecuar a lo que se exige en las bases curriculares. No puede hacer una cosa propia, escolarizada en el mal sentido. Eso por una parte. Y por otra parte, yo le quiero pedir a Raúl que explique justamente el que hoy día no hay... Hoy día ese no es un problema, lo que planteaba la diputada. Dale. Sí, gracias, Presidenta. No, simplemente que entiendo que la preocupación de la diputada Vallejo es que si un niño no hizo kinder, ¿cierto?, claro, por eso, simplemente no lo hizo. Sí, claro. Entonces, no tuvo el playgroup, no tuvo el homeschool. No tuvo esa oportunidad. Ese niño, claro, no sabía que había homeschool. Ese niño tiene dos alternativas hoy día, según. Respecto a ese niño, el proyecto plantea dos alternativas. Una alternativa es que, de acuerdo al artículo 41, se le reconozca, se valide que efectivamente está en condiciones, incluso por su propio desarrollo. Y la otra alternativa, que entiendo que esa es la preocupación que plantea la diputada, es que haga kinder. Y la verdad es que normativamente hoy día no tenemos ninguna restricción
hay edades mínimas, pero no hay edades máximas para el kinder. Por lo tanto, ¿cuál es la mínima? ¿4 años? ¿5 años? Mira, Claro. les No, no, propongo, Raúl, Entonces, por tanto, no se hace problema. Podría efectivamente entrar... señores y Un año señoras aquí. y señoritas parlamentarias, ¿qué les parece? Un reglamento establecerá las causales y formalidades que deberán cumplir los padres y apoderados para eximir del segundo nivel de transición. No quiero ser majadero, pero creo que eso... Hoy día hay una libertad de los padres de no enviar a sus Sí, hijos, no solo a kinder si se aprueba el proyecto, sino que no enviarlos a ningún aspecto del sistema formal. Y nos parece que... O sea, sí, si la obligación obligatoria No, claro, es pero, una obligación. pero en definitiva se traduce esa obligación, sí, claro, pero se traduce en que tiene que... La obligación es tener las licencias de enseñanza media, la licencia de enseñanza básica. Y las maneras de obtener esa licencia de enseñanza básica o media son fundamentalmente el sistema formal de educación y alternativamente mecanismos donde el Estado reconoce que esos jóvenes adquieren los mismos aprendizajes que el sistema formal está en condiciones de entregarles. Y desde ese punto de vista, hoy día, y con este proyecto, incluso aprobarse tal cual como está, un padre, una madre podría no llevar a su hijo a kinder, pero sí tiene que preocuparse de que efectivamente su hijo tenga las habilidades que se esperan de un niño que pasó por kinder. Y en ese sentido, creemos que es bueno mantener ese espíritu, porque eso es lo que se busca en definitiva con el proyecto. Ahora, para destrabar a lo mejor o sea, no la discusión, pero la verdad es que aparentemente hay un consenso, el tema es cómo se traduce, ¿cierto? Yo creo que lo que uno podría hacer es dejar el artículo 41 como está, dejar claro que respecto del segundo nivel de transición ocurre exactamente lo mismo y ¿Agregar? Y agregar algo que está en el mensaje del proyecto, que dice, voy a leer una parte que dice el Sí. mensaje, dice, asimismo, con el objeto de regular la validación de aprendizajes desarrollados al margen del sistema formal y la convalidación de estudios cursados en el extranjero, correspondiente a este nivel, se modifica el artículo 41 de este artículo. Entonces, lo que uno podría es dejar muy claro que aquí lo que se busca es simplemente no poner restricciones al avance curricular o formativo de este niño, sino que este mismo decreto deberá velar específicamente cómo se convalidarán los aprendizajes o las habilidades. Es una redundancia, pero uno podría dejarlo claro ahí, digamos, ¿no? Sí. O dejarlo tal cual como está, porque la verdad es que yo creo que como está cumple el objetivo. Ya, bueno, a mí no me convence mucho tal como está, pero lo votamos y, bueno, los que quieran abstenerse o votar en contra o presentar alguna indicación nueva. Yo coincido con ustedes en que a mí tampoco me gusta mucho el tema de la declaración jurada. O sea, no es como lo ideal, digamos, no es muy riguroso. Y a mí me pasa, Presidenta, con el tema de la exhibición, que tampoco se trata no de eximir. Se trata de promover que o sea, vaya. Lo que pasa es que yo creo que lo que hay que buscar es una indicación que se haga cargo de aquellos casos que van a ser minoritarios, probablemente, pero que van a existir, ¿no? Y que no pueden no cursar el primero, no pueden ser rechazados de alguna manera porque no tuvieron kinder cerca en espacios rurales, por ejemplo. Entonces, yo no sé si hay una forma de aclarar eso. Sí, es que yo creo que hay una parte que está resuelta con la indicación del Ejecutivo, que en el fondo, porque existen como dos opciones en el caso de que el niño o la niña no cursó el kinder, que te convaliden por un proceso que estará reglamentado por el Ministerio de Educación, que se ajusta al tema curricular, etcétera, etcétera. Y otra opción es que el Estado diga, para promover justamente que haga el kinder, es que le diga, ¿sabe qué? En este mismo colegio hay un cupo para el kinder, o en el establecimiento de al lado, etcétera, hay un kinder. Entonces se haga cargo de que realmente el niño o niña curse el kinder. Y no diga, ¿sabes qué? Vea usted dónde encuentra el kinder, en vez de convalidar. Entonces que existan como dos caminos, pero Lo que ambos estén de alguna manera niño, asegurados por el Estado. El proceso de convalidación y, si no, un cupo en un kinder para que realmente curse el kinder y pueda ingresar formalmente. Sí, pero el acompañar eso para asegurarlo, porque a veces, claro, hay cupo, vaya a buscarlo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo hace una... no sé cómo plantearlo, vía reglamento, el mismo colegio lo ubicará, lo recomendará con el sigamos ministerio. votando los que quedan, ¿ya? Los artículos que quedan. Yo
si alguien quiere, Camila, si tú misma puedes proponer alguna reacción o alguien puede proponer una reacción de ustedes mismos, lo mismo que tú decías, Raúl, ¿ya? Que a lo mejor proponer al final del inciso, bueno, en el caso el nivel de segundo nivel de transición se velará por algo así, ¿ya? Sigamos la discusión y que alguien lo redacte en ese sentido. ¿Les parece? Para no quedarnos entrampados. El numeral 10 lo damos por aprobado. Porque numeral 10 no tenía indicaciones. Lo damos por aprobado. Unanimidad, unanimidad. Numeral 10 que no tiene indicaciones. Sí, por supuesto. La indicación 4 de la diputada Girardi en la página 12. Es para incorporar un nuevo artículo segundo al proyecto. En todos los establecimientos que impartan cualquier nivel de educación parvularia, que reciban subvenciones o aportes regulares del Estado, no existirá ningún mecanismo de selección, salvo la discriminación positiva que respecto de los porcentajes de alumnos vulnerables procedan de conformidad al ordenamiento vigente en el sistema de educación inicial. Bueno, eso tiene que ver con lo que ya se establece en la ley de inclusión de que no puede haber selección y tiene que esto aplicarse también al segundo nivel de transición, ¿no? Solo para aclararlo, ¿no? ¿Sí? ¿Está prendido? ¿No? Sí. Lo que pasa es que esta indicación podría generar a lo mejor un poco más de dificultades interpretativas, porque lo que hoy día ocurre es que todos los establecimientos desde primero básico tienen que entrar al sistema de admisión escolar, ¿cierto? El proyecto propone que en el caso de los establecimientos educacionales que tienen primero básico y que incorporen kinder de manera obligatoria, los alumnos que entran a kinder deben hacerlo también a través del sistema de admisión escolar, por lo tanto ese tema queda a resguardo. Y lo único que queda fuera del sistema de admisión escolar son los que imparten exclusivamente kinder, integra, juntos. Los jardines infantiles, sí. en buenas cuentas, que están fuera del sistema de admisión y que incorporarlos eso al sistema de admisión escolar, la verdad es que queda fuera de este porque además implica gastos, ahí sí que ya pero los BTFs quedan incluidos. Los BTF, no, van a estar en los servicios locales. No, claro, pero solo están incluidos en el sistema de admisión escolar aquellos establecimientos que impartan kinder y que continúen luego con primero básico, en el fondo para evitar que a través del sistema de admisión de kinder estén haciéndole un bypass al sistema de admisión. Y eso está bien resguardado en el proyecto. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que si incorporamos esta indicación, se genera una discusión, un problema de interpretación mucho más complejo, cómo tiene que ser el mecanismo de admisión dentro de los jardines, y la verdad es que yo creo que está bien resuelto como está en el proyecto. Sí, pero no, claro, está previsto que haya selección positiva por el tema de vulnerabilidad en los JUNGI, en los Integra y en los BTF también. Solo hay discriminación positiva. Y acá la idea es que, sí, solo una. Necesito autorización para prorrogar. ¿Una hora? No, 10. Lo que terminemos, pero nos faltan 2 indicaciones. ¿Ya? Nos queda poquito. Allá, 1:15, ya, 1:15. ¿Ah? Sí, yo la voy a retirar. Ya, la vamos a retirar para no... De acuerdo. La acuerdo porque soy la única que la presentó, así que me necesito solo a mí. Ya. Ya. Luego, los artículos primero y segundo transitorios no tienen indicaciones. Ya. ¿Unanimidad? ¿Los aprobamos por unanimidad los que no tienen indicaciones? Ya. Hay la última indicación de la diputada Girardi es para agregar un nuevo artículo tercero transitorio. Artículo tercero. Los mismos plazos establecidos en el artículo anterior, los establecimientos educacionales que reciban subvenciones o aportes regulares del Estado y que no hayan obtenido el reconocimiento oficial deberán contar con el personal docente y técnico idóneo y suficiente, considerando un máximo de 15 niños y niñas por educadora y un máximo de 35 niños y niñas por una educadora más una técnica. En ningún caso podrán haber más de 35 niños y niñas por grupo. Yo sé. La Secretaría la considera inadmisible, Presidenta. Sí. De todas maneras, yo quise plantear esta indicación porque hay un tema que igual tenemos que resolver, ¿no? Uno, María José, tú planteaste que con la modificación del decreto se iba a modificar el coeficiente, ¿no? Que eso ya está ingresado.
Pero hay un tema que es preocupante, ¿ya? Los niños en los cursos que reciben subvención escolar, o sea, los colegios que reciben subvención, todos, no pueden tener más de 35 niños por sala. Eso quedó establecido en la ley de inclusión, ¿ya? No, quedó establecido en la ley de educación pública, la nueva educación pública, ¿ya? Entonces, si tú pones 45 niños en una sala, o sea, primero hay un tema que tenemos que resolver desde el punto de vista de cómo hacer de que niños que tú tienes que dar un cierto resguardo y ciertos procesos pedagógicos son casi imposibles hacerlos con salas de 45 niños, ¿no? Y segundo, en el caso de la nueva educación pública, en el primero básico no pueden haber más de 35 niños por salas. Así es la ley. Bueno, a ver. Entonces, sí, así es la ley de nueva educación pública, ¿no? En los establecimientos públicos. No pueden haber más de 35 niños. Entonces, si tú tienes 45, por ejemplo, ¿no? Primero a mí, éticamente, me parece que si en el primero básico dijimos que no podían haber más de 35 porque es inhumano tener más de 35 niños y además pedagógicamente es absolutamente contradictorio, ¿cómo vamos a tener 45 niños en una sala en segundo nivel de transición? Esa es como la gran pregunta. Yo sé que la indicación es inadmisible, pero de todas maneras la quise presentar porque me parece que es un tema que tenemos que resolver. A ver, con respecto al decreto 241, que el que dejó presentado el gobierno anterior, y un decreto que está en Contraloría, un decreto que entra en vigencia, empieza a regir el 2022, y es un decreto que efectivamente cambia los coeficientes en general del sistema parvulario. Tiene una incorporación en sala cuna, en el primer nivel de sala cuna, otra me parece en el segundo nivel de transición. El decreto, el 241, el 2022, ¿ya? Entra en vigencia el 2022 y de ahí tiene una gradualidad, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, yo entiendo que en la ley de educación pública esté determinado que no puede haber más de 35 niños en la sala, pero hoy día eso no es independiente de eso, eso no es la ley para todo el resto del sistema, porque hoy día los topes son 35 niños en primer nivel de transición y a partir del segundo nivel de transición el tope es 45 niños. Esa también era el argumento, porque tú claro, no, si yo tienes primero 35, primero básico 35, primer nivel de transición 45, máximo, primer nivel. Sí, claro. Es 35. Y el segundo son 45. Claro. Y después 45 hacia arriba. Son en pre-kinder son 35. Eso es lo actual. Sí. En kinder son 45 y de ahí para adelante son 45. No, son 35 en el sector público. En el sector público, pero quiero decir que el sistema no es solamente el sector público. Pero lo que pasa es que cuando hicimos esta modificación, que deberíamos haberla hecho en la ley de inclusión, la hicimos, pero yo creo que estamos hablando también del espíritu, María José, yo creo que debiéramos tender a eso. Lo que quiero decir es volver a reiterar algo que también dijimos la semana pasada. Nosotros, como Sistema de Aseguramiento de la Calidad, tenemos que primero... para ya el cambio de coeficiente que viene, tenemos que hacernos cargo de la cantidad de educadores que nos faltan como país. Entonces también aquí hay un tema de cantidad de educadores que hoy día faltarían para cualquier otro cambio mayor, independiente de que habría que tender hacia lo que usted dice. Ok. No la voy a retirar, que está declarada inadmisible. Yo creo que es absolutamente pertinente desde el punto de vista del fondo. Sé que desde el punto de vista de la forma, pero creo que es un tema que tenemos que abordar porque aparece absolutamente contradictorio que tú tengas en pre-kinder 35, en primero 35 y en segundo 45. Es absurdo. O sea, como que no tiene ninguna lógica, ¿no? Sé que yo invito al Ejecutivo a ver cómo lo podemos resolver. ¿Les parece? Ya. ¿Alguien presentó alguna indicación en el último, en el que dejamos pendiente? ¿Alguien redactó algo? ¿Sí? Nosotros tenemos una propuesta ¿Sí? para el 41. Para el 41. Claro, para incorporar un artículo segundo al proyecto en los siguientes términos. Si quieres, ¿Sí? después se lo entrego por escrito. Sí, no, estilo nomás.
Claro, para incorporar un artículo segundo. Un artículo nuevo. Un artículo nuevo al proyecto. Ya. Sí. En estos términos, el Decreto Supremo referido en el artículo 41 del Decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación también reglamentará la forma cómo se validarán y convalidarán los estudios de segundo nivel de transición parvularia. Te propongo que en vez de estudios, aprendizajes. Eso. En vez de estudios, aprendizajes. Perfecto. ¿Ya? De acuerdo. De acuerdo, perfecto. Sí. Me parece perfecta la propuesta del Ejecutivo cambiando estudios por aprendizaje. Sí, yo había incorporado, de hecho, aprendizajes o aprendizaje equivalente en el inciso primero, pero creo que la del Ejecutivo lo recoge, solo que falta la parte de que en ese mismo decreto se regulará no solamente la validación de los aprendizajes en este nivel de transición, sino que también, además de la terminación, de que se determinará la manera de asegurar la obtención de un cupo en ese nivel de transición. Como que se reglamenta la validación de los aprendizajes, como también las maneras de asegurar. A ver, primero, ¿estamos todos de acuerdo con lo que está proponiendo el Ejecutivo? Sí. ¿Ya? Aprobamos eso. ¿Ya? Ahora falta otra cosa. Pero la misma indicación, porque si no, que se incorpore ese nuevo inciso, el que además de reglamentar, ¿cierto?, por este decreto, Sí. la validación de los aprendizajes en ese nivel y las formas en que se obtendrán cupos para la obtención de cupos en ese nivel. A ver, No, pues léete si no, la eso indicación lo- de vuelta, porfa. El Decreto Supremo referido en el artículo 41 del Decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación también reglamentará la forma cómo se validarán y convalidarán los aprendizajes de segundo nivel de transición de educación parvularia. ¿Cómo se...? Pero es una cosa la Cómo se validación. validarán y convalidarán. Ya, pero eso puede ser ¿Cómo se validarán? Pues son cosas distintas a la validación que Sí. el cursar el kinder o el segundo nivel de transición. El artículo 4 de la ley lo resuelve la inquietud de la diputada mayor. ¿Cómo está el artículo Cuarto actual. 4 actual? Que dice que el Estado... Claro, es deber del Estado promover la educación parvularia en todo su nivel y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel de transición. Eso ya está resuelto. Sí, pero... Y el informe yo financiero daba cuenta... Traté de también decir antes de que, claro, pueden haber de la cupos matrícula. en otra región, ¿cierto? O en otra comuna. El tema es que cuando va a postular y dicen no puede entrar al primero básico porque no hiciste el kinder, le digan, tú puedes o validar el aprendizaje que tuvo en la casa el niño o cursar como corresponde el kinder, en este establecimiento educacional o en otro cercano. Entonces, que se les dé... Se puede, garantía. en vez de convalidar, a lo mejor se puede adquirir. No, o uno podría dar, en el fondo, un mecanismo de información de que el Estado deberá de informar dónde hay acompañamiento, cupo. de ofrecerle un cupo. Por su intermedio, diputada, hoy día eso es lo que existe, de hecho, estoy tratando de acordarme exactamente en qué oficina, o sea, cuál de todas las dependencias del Ministerio es la que hoy día, en todas las regiones del país y en todas las provinciales del país, de hecho, a mí me tocó hace muy poco con una familia que viene llegando, que no sabía cómo hacerlo, y el Ministerio tiene la obligación de presentar todas las alternativas para que esa familia pueda cumplir con los cursos de escolarización de sus niños. Esto ya existe hoy día. Aquí se garantiza que el Estado debe garantizar toda la educación en todos los niveles. Y por otra parte, nosotros en el informe financiero, de hecho, incluso entregamos los 6.300 cupos divididos por regiones. Se lo entregamos a ustedes, ¿se acuerda? Dividido por regiones donde hoy día, en realidad, solamente habría 300 cupos que hay que o construir infraestructura o hacerse cargo, y que efectivamente es lo que hay que hacer, pero todos los otros ya tienen hoy día, ya tienen acceso, porque lo que hay más son niños que no van a la educación de kinder porque las familias deciden no llevarlo. Eso es lo que ocurre en general. Luego, hoy día es responsabilidad del Ministerio darle la posibilidad a cualquier familia y de buscarle, de hecho eso existe hoy. De decirle usted, aquí tiene vacante y aquí puede llevar a su hijo, si es que la familia no encuentra por su
por sus medios. Eso ya existe hoy día. Es que ni siquiera sé eso en qué parte está, pero yo lo digo porque me consta, digamos, que así es. En las provinciales. Eso es parte de los procedimientos que hoy día existen a través de las direcciones provinciales de educación. Ahí hay una persona o más de una persona encargada que finalmente lo que hace es acompañar a las personas, les busca establecimientos, les da distintas opciones y casi siempre es lo que más le conviene a la persona, que puede ser cerca del trabajo o cerca de su lugar de residencia. Perdón, diputado, y de hecho hoy día también para entender, a los colegios se les pide excedentes, normalmente en cursos como el kinder y el primero básico, y cuando se pide excedentes es por esto, es porque hay una provincial que tiene un caso de una familia que no encuentra acceso cerca, y por eso es que las provinciales son las únicas que pueden pedir hoy día excedentes a los colegios, y uno termina teniendo, para el gusto o no, 45 niños. 48. 48. Sí, pero eso es lo que ocurre hoy día. Entonces, es un tema del cual yo veo innecesario hacerse cargo acá. Quedan 2 minutos, diputado Pardo, diputado Belolio. Sí, los dos. 2 propuestas. Los dos hombres propositivos de la comisión. Quizá agregar a la indicación del Ejecutivo y los mecanismos para dar cumplimiento al artículo que hace referencia a la ley y con eso queda. O sea, ¿ya? Siguiendo la... Ok. Señor asesor, ¿escuchó la propuesta, gran propuesta del diputado Pardo? Me costó minutos elaborarla. Tuvo horas tratando, soñó. No, agregar a la redacción y los mecanismos para dar cumplimiento al artículo que acaba de leer el subsecretario, donde se establece la obligatoriedad del acceso. Diputado Belolio. ¿Con eso está bien? Ya. Sí. Yo, que mi diputado y el ministro estamos. Ya, diputado. No, una cosa muy. Lo que pasa es que se optó por cambiar validación de estudios por aprendizaje. Sí. Y queda un poco raro porque con validar los aprendizajes se reconocen, pero no se. Bueno, entonces ponle reconoce. Entonces proponemos validar los aprendizajes y convalidar el segundo nivel, que es lo que se está haciendo. De acuerdo. Ya, perfecto. Y agregar lo propuesto por el diputado Pardo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Hay acuerdo. Ya, entonces tenemos que votar el artículo o no? No, porque... Ya. Estamos justo 13:15. Me falta el diputado informante. Diputado informante. ¿Fue el último? Fue usted. ¿Fui yo? ¿Girardi? Medicamentos, sí. Porque era mi proyecto, no era por orden alfabético. Sí. Pero alguien más, ¿a quién nos tocaría? El diputado González, pero está fuera del país. González está fuera del país. Sí, la diputada Hoffman es la siguiente. Hoffman. ¿Hay acuerdo? Diputada Hoffman, acuerdo para que sea nuestra diputada informante. Muchas gracias, señores parlamentarios. Vamos a hacer la visita sí. Vamos a la visita inspectiva ahora. ¿Ya? Jaime, ¿vas a la visita inspectiva? Sí. ¿Tú, Diego, tampoco? ¿Camila? ¿Hugo? Ya. ¿Hugo? ¿Camila, tú ahí? Vamos nosotros. ¿Tú, Juan, vas? Ya. Se levanta la sesión y muchas gracias, María José, muchas gracias, Raúl, muchas gracias.